cosas. Muy bien. Estamos al final de nuestro estudio en Hechos. ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuántas cosas el Señor nos ha demostrado? Es lindo cuando podemos ver cómo la mano de Dios ha trabajado a través del tiempo, a través de los años. Y en este día, después de nuestro servicio, estaremos celebrando con un almuerzo, así es de que le invitamos desde ya. No se lo pierda, quédese, acompáñenos, disfrute. El Señor ha sido bueno con nosotros y queremos compartir con usted, así es de que no se vaya inmediatamente, quédese y vamos a compartir juntos. Y durante este estudio vino a mi mente la película Misión Imposible. ¿La ha visto? ¿La ha visto? Ya les he dicho, ¿verdad? Que me gustan las películas de acción. Y pensando en estas películas ya al menos sabemos dos pecadores, gracias hermano por acompañarme, de la gente, Ethan Hawke, ¿verdad? Y cómo él toma las misiones imposibles y aun cuanto le cueste brincarse de edificios de 30 a 40 pies y caer y por poco llega a la tierra, pero se detiene antes. Siempre la misión se cumple, ¿verdad? Y siempre sale victorioso. Y me puse a pensar y dejé que mi imaginación empezara a trabajar. Y dije, si Pablo hubiera sido parte de esa película, ¿cómo sonaría la misión? Y déjeme decirle lo que me vino a mi mente. Vamos a ver si logramos hacer esto con la ayuda de nuestro sonido allá atrás. Fuera algo así. Tu misión, si eliges aceptarla, empezará en el camino a Damasco, donde encontrarás al hombre que persigues, a Jesús. Su encuentro te causará perder la vista por un poco tiempo. Al recobrar la vista, subirás a Arabia, donde permanecerás por 3 años en entrenamiento intenso para tu siguiente misión. Después de tu entrenamiento, regresarás a Jerusalén, donde no serás bien recibido por los demás agentes. Después de 10 años, el agente Bernabé te llevará a Antioquía, donde empezarás la misión más difícil de tu vida. Subirás a la provincia de Siria, en las ciudades de Pisidia, Iconio y Listra, donde serás apedreado. Luego continuarás tu misión en las regiones de Galacia, pasando por Frigia, Troas y Macedonia, donde encontrarás a la gente Lidia. Ella te será ayuda en esta misión. Luego pasarás por Filipos, donde serás encarcelado y azotado. Pasarás de ahí a Tesalónica, a Berea, Atenas, Corinto y Éfeso, estableciendo agentes por todas estas regiones. Después regresarás a Éfeso, donde iniciarás una escuela de entrenamiento por 3 años, preparando otros agentes para la misión imposible. Saldrás de Éfeso a Macedonia y Grecia, visitarás a Troas y confirmarás agentes en Mileto antes de regresar a Jerusalén. Después de regresar a Jerusalén serás encadenado y permanecerás en cadenas hasta llegar a Roma, donde pasarás el resto de tus días encarcelado. Después de 30 años de servicio serás decapitado por el mismo nombre que has predicado. Pero te espera un premio, una corona de vida reservada para ti específicamente y una vida eterna por haber sufrido por mi nombre. Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Una misión imposible. ¿Cuántos de nosotros aceptaríamos esa misión? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos por sufrir por el mensaje de Jesucristo? Sin embargo, Pablo, desde el momento que encontró a ese hombre que perseguía a Jesús en el camino a Damasco, cambió su vida. Y él se dedicó a una misión que en ese día, vamos a ver, la logró cumplir.
Y le he titulado a este mensaje, Misión Cumplida. Estamos en el capítulo 28 de Hechos. Abra su Biblia, por favor. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Vamos a recordarnos dónde nos quedamos el domingo pasado. Después de haber pasado en el mar Mediterráneo una tormenta que dice que el barco prácticamente se destruyó. Dejaron el barco a medio mar y se echaron al agua a nadar. Todos los que podían nadar llegaron a la isla. Todos los que no sabían agarraron lo que pudieron, balsas, lo que pudieran flotar. Y así llegaron a esta isla. Apenas empezaba a salir el sol de día y estaba lloviendo, hacía frío. Y llegaron, reconocieron la isla como Malta. Versículo 2. Y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. ¿Sabe usted que Dios es tan lindo con sus hijos? Nos ama tanto que aún hay veces que usa a las personas no creyentes para cumplir su voluntad. En esta isla dice que los que vivían ahí, ¿cómo les llamaríamos? Maltainitas, llamémosles maltainitas, juntaron un fuego. ¿Cuántos eran los que iban con Pablo? 276. La última vez que tuvimos una fogata aquí en octubre, ¿se acuerdan? Había frío, ¿verdad? Y todos estábamos tratando de estar cerca de la fogata. ¿Puede imaginarse usted una fogata para calentar 276 personas? Tuvo que haber sido un fuego bastante grande. Pero ¿puede usted imaginarse a la gente de esta isla trayendo quizás café caliente, chocolate caliente, trayéndoles panito, algo que comer por el frío? Dios provee para sus hijos, aún a través de los que no lo creen. Se cuenta de una mujer que todos los días salía a la ventana de su casa y a ventana abierta oraba y pedía al Señor por sus alimentos de ese día. Señor, provéeme los alimentos de este día. Todos los días hacía lo mismo y el vecino se le quedaba viendo y decía, algún día le voy a enseñar a esta mujer. Y un día él decidió, le voy a probar que no hay Dios. Fue, compró alimentos, se los llevó, los dejó a su puerta, tocó. Y a la siguiente mañana la mujer salió otra vez, Señor, gracias por los alimentos que me has provisto. El vecino salió y le dijo, ya ves que no hay Dios porque fui yo quien te los dio. Y la señora dijo, Señor, gracias porque aún al enemigo usas para proveerme mis alimentos. Y mis hermanos, así es Dios con sus hijos. Dios provee de formas, de maneras que usted quizás no se imagina. Pero cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, Él abre puertas donde no hay. Seguimos el versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y sabe que aquí hay una lección muy importante en cuanto al liderazgo. El liderazgo en el mundo quiere decir o representa autoridad. Representa autoridad. Cuando usted está en un nivel de liderazgo, no se espera que usted va a andar recogiendo leña para el fuego. Sin embargo, el ministerio en la obra de Dios no es así. Jesucristo les dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser grande, debe hacerse menos. El ministerio en la obra de Dios implica recoger leña, implica hacer lo que ningún otro quiere hacer. En el frío, en la lluvia, Pablo, en vez de decir, yo soy Pablo, yo soy el apóstol Pablo, escribí 14 letras del Nuevo Testamento, alguien que vaya a traer leña. No, él se levanta,
va y trae la leña para el fuego para compartir con los demás. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de padecer y dijeron que era un dios. Ahora, los críticos de la Biblia, como siempre los hay, simplemente dicen: bueno, la víbora que le mordió no tuvo que haber sido venenosa. Quizás era simplemente una culebra, una víbora que no era venenosa. Sin embargo, si podemos ver el contexto, dice que los de la isla esperaban que Pablo de repente se empezara a hinchar y cayera muerto. Lo cual nos da la idea que no era así. Era una víbora venenosa. Ellos conocían los animales de la isla y sabían que era una víbora venenosa. Lo que la gente no puede entender es que el poder de Dios en sus siervos se manifiesta. Y si vamos a Marcos capítulo 16, vaya conmigo. Marcos 16, 18. Está Jesús mismo hablando y dice, vamos a ver en el versículo 17: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Las señales que estos apóstoles, que estos hombres hacían, era porque Jesucristo ya lo había profetizado. En sus manos tomarán serpientes, dice, y no les harán daño. Este versículo es una profecía cumplida de Jesucristo mismo. Era necesario que estas señales se dieran para que esta gente creyera que Dios es real, que Dios es poderoso, y para que el evangelio de Jesucristo continuara predicándose. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quienes nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Quiero hacer una pauta aquí. La necesidad de la imposición de manos sobre el enfermo. Hay algunas personas que dicen que la iglesia primitiva practicaba esta forma de sanidad, que ponían las manos sobre los enfermos para que fueran sanados. Y tristemente ahora en día han hecho aún negocio de esta práctica. En realidad esta es la primera vez en el libro de Hechos que encontramos que Pablo haya puesto las manos sobre algún enfermo y que ese enfermo haya sido sanado. ¿Sabe, mi hermano, que Santiago nos dice: si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos y ungiéndole con aceite, oren? La oración de fe sanará al enfermo. Mis hermanos, yo creo en la sanidad. La he experimentado, les he compartido, les he dicho cómo hemos visto con mi esposa,
Cómo Dios sanó a nuestro hijo cuando él estaba a punto de perder el oído. Ya nos habían dicho, tu hijo está quedando sordo. Y yo dije, no puede ser. No es posible. Aunque si Dios hubiera querido, hubiera pasado. Pero en ese momento el Señor nos demostró su poder. Y a través de una oración, Él sanó a nuestro hijo. Y nunca más volvió a tener problemas en el oído. Mis hermanos, he visto a personas ser sanadas inmediatamente por una oración de fe. Pero no podemos poner nuestra fe en ninguna tradición ni en ninguna otra cosa más que Jesucristo. Él es el único que nos salva. Es el poder de la oración y la fe que sana al enfermo. Si usted necesita oración, usted puede llamarme y a través del teléfono podemos orar. Y es la oración de fe la que sana al enfermo. No hay distancia para Dios. Usted puede orar por alguien aquí, usted está aquí, el hermano está en China, y el poder de Dios es el mismo. Es el mismo donde quiera que usted vaya. Y eso me llena de gozo, porque me hace reconocer el poder de Dios en mi vida. Seguimos adelante. Versículo 11, y vemos aquí un sueño hecho realidad. Pablo por fin llega a Roma. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave Alejandría que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Apulos. Estos dos dioses eran dioses grecos romanos, que se creía que eran los hijos gemelos de Zeus y Leda, y los consideraban que eran los dioses que protegían a los marineros en el mar. Entonces Lucas aquí simplemente nos dice que esta nave era una nave greco-romana, quizás también para llevar granos. ¿Se acuerdan el barco que estaban anteriormente? Era un barco comercial en el que llevaban grano. Quizás este era uno de esos barcos también. Versículos 12. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Puede usted imaginarse a Pablo al ver a los hermanos en Roma? Ya él había disponido, sentía en su corazón llegar a Roma, conocer a los hermanos en Roma. Y por primera vez él los puede ver. Después de 2 años de estar ya encarcelado, pasando muchas dificultades en el mar, en la cárcel, azotado, golpeado, por fin llega a Roma. La promesa de Dios que Dios le dio, Jesucristo mismo le dio, cuando le dijo, como has testificado aquí en Jerusalén, es necesario que testifiques en Roma, se ha cumplido. Mis hermanos, cuántas dificultades pasamos en la vida. Sin embargo, Dios nos dice, así como eres fiel en estas dificultades, te espera algo. Te espera que goces una vida eterna conmigo. Va a llegar el día que, como Pablo llegó a Roma, nosotros lleguemos a la presencia de Dios. Y en ese día vamos a ser consolados por Jesucristo mismo.
dice que ya no más lágrimas, ya no más dolores, no más achaques, ya no más. Jesucristo mismo va a secar nuestras lágrimas en ese día. Versículo 17, aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. 3 días después, Pablo inmediatamente empieza a trabajar y reúne a los líderes de las sinagogas, a los líderes judíos, y empieza una defensa sin que ellos lo conozcan. Quizás Pablo pensaba y decía: quizás ellos ya han escuchado lo que está pasando. Empieza a defender su propia causa y les dice: los romanos querían soltarme. ¿Se acuerda cuando Agripas le dijo a Festos: este hombre no ha hecho nada de muerte? Pudo haber sido soltado si no hubiera apelado a César. Pablo aquí les está diciendo: yo no he hecho nada. Versículo 19, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por estas cosas os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta no es notorio que en todas partes se habla contra ella. Ahora, los líderes judíos le dicen: no sabemos de qué estás hablando, no hemos escuchado de ti, ni hemos recibido cartas, pero queremos oír. Estamos curiosos de ver qué piensas de esta secta. Lo cual nos da una idea que sí ya habían escuchado del Evangelio. En el año 49, el emperador Claudio había sacado a todos los judíos de Roma porque habían problemas a causa del Evangelio. Ya entonces ya habían regresado y las iglesias empezaban a crecer, pero eran iglesias que estaban mixtas con judíos creyentes y gentiles, como ya lo hemos visto en el libro de Romanos. El evangelio empezaba a crecer, pero los judíos aún dudaban. Y le dicen a Pablo: queremos ver qué piensas tú. Versículo 22. ¿Dónde me quedé? Versículo 21. 23. Ok, 23, gracias. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Cómo me hubiera encantado estar en estos estudios. Desde la mañana hasta la tarde, hablando nada más que de Biblia. Desde la ley de Moisés, la Torah, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio, hasta los profetas, explicándoles que el Mesías que ellos habían escrito era Jesús mismo. Y mis hermanos, a veces nosotros no podemos ni estar despiertos 10 minutos. Empieza a hablar el pastor y ya a los 5 minutos empieza. Así, quizás es el calor, a veces nos hace dormir. Desde la mañana hasta la tarde,
hablando nada más que de Biblia. Es algo lindo cuando usted puede aprender a estudiar la palabra de Dios con ojos enfocados en Cristo. Porque usted puede encontrar las profecías mesiánicas en todo el Antiguo Testamento. Y los miércoles que estamos estudiando el Antiguo Testamento, hemos encontrado tantos tesoros que nunca los habíamos visto. Y nos damos cuenta cómo el Nuevo Testamento apunta hacia Cristo y el Nuevo Testamento confirma las promesas del Antiguo Testamento. Si usted quiere compartir con algún judío, con algún mormón, con alguna otra persona que no acepta el Nuevo Testamento, tiene que saber y conocer el Antiguo Testamento. Tiene que saber apuntar a Jesucristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y toda la Escritura habla de un solo personaje, de Jesucristo. El plan de Dios para el mundo entero. La salvación del hombre. Versículo 24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Van a haber personas que acepten. Van a haber personas que digan, es cierto, soy pecador, necesito de Cristo. Como van a haber otros que no lo acepten. Aunque lo escuchen, lo entiendan, se den cuenta, no lo van a aceptar. Su orgullo no les permite aceptar a Cristo. Pero esa no es una razón para que nosotros dejemos de predicar. Mis hermanos, estoy convencido que Dios nos tiene aquí por una razón. Y es para alcanzar a este pueblo de Yucca Valley. Cada día llegan más hispanos. Yo no sé si usted sigue la página, en esa página de chismes del Facebook. Todos los domingos, todos los días hay alguien, acabo de llegar a Yucca Valley. ¿A dónde puede ir a agarrar una comida mexicana? Hay un hispano. ¿En dónde encuentro pan dulce? Hay otro hispano. ¿Cuántos hispanos siguen llegando aquí? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Usted conoce a alguien que no conoce de la palabra de Dios? ¿Ha compartido con él? Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Y hemos dicho que lo que nos impide compartir es el temor. No sé qué decir. ¿Qué si me hacen preguntas y no sé qué contestar? No se preocupe, tráigalos. Tráigalos y aquí contestamos sus preguntas. Aquí les compartimos el mensaje de salvación. Pero usted tiene que hablarles y tiene que invitarlos y tiene que traerlos. Ese era el propósito de Pablo en su vida, el compartir el evangelio. Versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. ¿Sabe que Dios está dispuesto a recibir al hombre, a sanar al hombre? Segunda de Crónicas nos dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y se humillare y oraren y buscaren mis rostros, yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios está dispuesto
a sanar al hombre, pero requiere que el hombre le pida, que el hombre lo acepte, le reciba. Sabes pues, versículo 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Sí, gloria a Dios, porque nosotros hemos oído ese mensaje. Nosotros lo hemos recibido. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. 2 años en Roma. ¿Y qué hizo? Abrió una escuela de teología y empezó a predicar, empezó a enseñar a cuantos venían a él. Ahora, muchos críticos de la Biblia dicen, falta algo aquí en este libro, porque no tiene conclusión. No sabemos qué pasó con Pablo. No nos dice si apareció, llegó con César, que apeló a César, pero no nos dice que vio a César. Y algunos han dicho, hay alguna parte de esta carta que aún falta. Quizás Lucas quiso escribir una tercera carta, pero no podemos hacer esas asunciones. ¿Asunciones se dice? Assumptions. Asumir, ¿verdad? No podemos asumir de esa manera. Lo que es realidad es que el Espíritu Santo quiso que así concluyera este libro. 2 historiadores, Clemente, que vivió en el año 80, no 1980, en el año 80, y Eusebio, nos dicen que Pablo fue soltado por 1 año y después de 1 año fue arrestado una vez más en Troas y después fue decapitado por la orden del emperador Nero. Esa es la historia. Y usted lo puede corroborar si desea. Pero el Evangelio de Dios continúa. Y las últimas palabras que tenemos de Pablo las encontramos en 2 de Timoteo, la última carta que escribió. Ya vamos a terminar, no se me duerman. 2 Timoteo 4. Este es Pablo hablando ya en sus últimas horas. Le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermoso que este hombre, a pesar de todas sus dificultades, él pudo decir: he acabado la carrera, misión cumplida, he guardado la fe.
me está guardada una corona, la cual me dará el Señor juez justo. Y no solo a mí, sino a todo el que ame su venida. ¿Ama usted la venida de Cristo? ¿Está usted listo para la venida de Cristo? ¿Está usted listo para presentarse delante de Dios y decir: Señor, he guardado la fe, he acabado esta carrera que me diste? Y que el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese es el temor más grande de mi vida, que el Señor pueda verme y pueda decirme: bien, buen siervo y fiel, lo poco me fuiste fiel. Señor, no fui como Pablo, no fui como Pedro, ni Juan, ni Timoteo, ni Marcos. Fui pecador, tengo muchas fallas, te fallé innumerable de veces. Pero que el Señor me diga: bien, buen siervo y fiel. Mis hermanos, el camino en la obra de Dios no es fácil a veces, pero la corona que nos espera vale la pena, vale la pena. Así es que, si usted ha dejado de pelear en esta batalla, vuelva a unirse una vez más y juntos peleemos esta batalla. Juntos corramos esta carrera en la cual estamos aquí en este lugar. Incline su rostro. Mi Dios, te agradecemos, Padre, por ese amor con el cual nos has amado. Gracias por ese siervo Pablo. Gracias por ese héroe de la fe, Señor. Pero mucho más, Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo. Porque solo Jesús puede cambiar una vida como la de Saulo. Solo Jesús puede cambiar una vida como la mía. Solo Jesús puede cambiar nuestra vida entera. Y mi Dios, yo te agradezco porque cada uno de nosotros te conoce en este día. Te hemos aceptado. Y simplemente, Padre, venimos delante de ti a pedirte que nos ayudes a seguir peleando en esta batalla, a seguir corriendo la carrera en la cual tú nos has llamado, para aquel día, Señor, en que te veamos, en que podamos decir: he corrido esta carrera, he peleado la buena batalla. Señor, permítenos a permanecer fieles delante de ti hasta el día que tú vengas por nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Que el Señor nos bendiga.